Cuando veo una debilidad y necesito apoyarme en algo, digo, Señor, que me caigo, que me pierdo, asísteme, protégeme, cuídame. Y el Espíritu Santo me ampara. Buenos días a todos. Buenos días. Nuevamente os doy la bienvenida en nombre de la Iglesia. Estamos aquí de muchos países, de muchas procedencias, pero espero que todos los que estamos aquí hayamos tomado una decisión de futuro y nos podamos ver eternamente en los cielos. No obstante, de aquí predicamos a Cristo y es lo que pretendo. Dios es nuestro protector. La semana pasada, nuestro hermano José decía que frente a un problema de alguien que quiera abusar de nosotros, apelaba al Señor como aquel que nos puede defender porque es más grande. Hace años en España hubo un anuncio, me vino a la mente cuando lo predicaba, y decía aquel que llamo a mi primo, el de Zumosol. ¿Te acordáis? Muchachote fuerte, porque tomando mucho zumo se había hecho fuerte. Este es mi primo. La verdad es que hay una preocupación siempre por la seguridad, por la protección. ¿Qué será de nuestra vida? La canción dice, el tiempo lo dirá. Sin embargo, los que creemos en Dios podemos decir que con Dios la suerte está echada y es de bendición. Pero nunca lo tenemos claro. Nos preguntamos muchas veces, ¿dónde está Dios en medio del sufrimiento, en medio de las guerras, en medio de los conflictos? ¿Y por qué no hacemos la pregunta? ¿Y por qué no le permitimos que Dios esté diciéndole a nosotros, ¿y dónde estás tú, conforme a lo que yo espero de ti? 8 siglos antes de Cristo se da lo que la lectura de esta mañana ha sido compartida. El profeta Isaías dice del pueblo de Dios. El pueblo de Dios situado entre 2 continentes, o 3, África, Asia, Europa, en medio de esa situación vive un conflicto permanente. El pueblo de Dios ha recibido un llamamiento único. Abraham, su descendencia, reciben una bendición de Dios diciendo, tengo una alianza con vosotros, yo soy vuestro protector. Ahora bien, os voy a proteger en la medida que vosotros confiéis en mí. En la medida que vosotros sigáis el camino, obedezcáis. Otra vez mi mente, permitidme que estas libertades. Una persona que conozco muy bien decía, mamá, mi hermana me dice que la defienda y ya estoy cansado de defenderla porque es ella la que genera los conflictos. Hay un momento en que el ser humano genera los conflictos. Dios no es responsable de los conflictos humanos. Los conflictos o la paz está en nosotros. El pueblo de Dios ha recibido una promesa diciéndole, yo voy a protegerte. 8 siglos, ya hay un periodo que viven en Palestina, han experimentado la vida y el sufrimiento último que tuvieron en Egipto, viven como un pueblo libre, pero en cambio, esa relación de dependencia de la fe a veces genera inquietud. Y uno dice que para vivir una paz como un pueblo, no me vale con Dios. ¿Y entonces en qué me fijo? Pues mira, dice el texto de Isaías, ¿qué mal le va a ir a los que van a Egipto a pedir ayuda? Fijaros, la palabra de Dios nos pone un contexto histórico. En Palestina, en Israel, el pueblo de Dios mira hacia Egipto. Hay un conflicto entre los asirios y los egipcios. El profeta les dice, mirad a Dios. El pueblo dice, miró a Egipto.
Si miráis a Egipto, vamos a tener problemas. Sí, pero es que Egipto es la OTAN. Es los Estados Unidos y los aliados. Es la OTAN. ¿Tú te has fijado? ¿Te has fijado en lo que tienen? ¿Te has fijado en el poder militar que tienen? Isaías dice, mi pueblo ni mira ni busca a Dios en medio del conflicto. La palabra tiene poder. Yo intento hacer una exégesis, una explicación. Tenemos que contextualizar. Porque aunque penséis que Dios está interesado en nuestra vida del futuro, Dios está interesado en ti y ahora. Y en que te muevas sabiamente. En que yo me mueva sabiamente. ¿Por qué mi pueblo ha dejado de confiar en mí y confía en el poder militar de un pueblo de al lado para que le proteja? El profeta que sirve a Dios le dice, neutralidad, neutralidad, neutralidad. Sé Suiza, sé Suiza, sé Suiza. ¿Qué es Suiza? Un país neutral. En las guerras mundiales se mantiene neutral. Sin embargo, Suiza es el país más militar del mundo. Es el país que más armas tiene. Todos están armados. Todos los varones tienen un arma militar en sus casas durante muchos años. Pero se mantienen neutrales. ¿Qué significa? El pueblo de Dios no está indefenso. Hay que ser muy valiente para poner la otra mejilla. Hay que ser muy valiente para confesarse pecador y bajar a las aguas del Bautista. Hay que ser muy hombre, muy mujer para decir, Señor, yo participo del bien y tú no eres responsable del mal. El mal y el bien viene de ti y el mal viene cuando yo me aparto de ti. Isaías defiende el pacto que Dios había hecho con su pueblo y le dice, ¿cómo os voy a bendecir si no buscáis mi voluntad? Buscáis vuestro interés, confiáis en el poder militar de Egipto en este caso. ¿Y por qué? Porque el pueblo de Dios se deslumbra ante el poder humano. Pensaban que forjar con Egipto una alianza garantizaría su seguridad, su supervivencia frente a posibles enemigos. En este momento, como sabéis en la historia, la parte norte de Palestina e Israel sería sometida por asirios, posteriormente la parte de Judá. Pero el profeta, que quiere evitar esto a toda costa, que quiere evitar esto, le dice, volved vuestros ojos a Dios. Espera, volver a nuestros ojos a Dios, al invisible, nos es más difícil, es mejor volver los ojos a Egipto. ¿Y por qué en Egipto? Hombre, en Egipto hay una monarquía hereditaria. No nos va a faltar siempre un rey poderoso, un rey además teocrático, absoluto. Fallece el rey, tenemos a su hijo gobernando. El faraón tiene todo el poder. Él decide sobre vidas, sobre hacienda, sobre cosechas, sobre comercio, sobre la construcción de edificios públicos, sobre nuestro futuro. Además, el faraón es un semidios. Es el representante de Dios aquí en la tierra. Goberna por mandato suyo, de los dioses. Es un intermediario entre los seres humanos y la divinidad. Representa su voluntad y además lo refleja en las leyes y en su política que nos afecta a todos. Hombre, y ya no hablemos del ejército. El ejército que tiene faraones, cuerpos del ejército de 5.000 personas. De entre ellas 1.000 aurigas, esos señores que se suben en carros de combate de la antigüedad, esos carros tirados por caballos, todopoderosos. Uno conduce y se defiende, el otro lanza flechas que donde da la flecha, ahí va. ¿Quién más nos puede proteger? No se va a comparar a Dios con este ejército. El pueblo olvida la historia. Cómo Dios, en situaciones concretas de enfrentamientos, Dios había movido las circunstancias para defender a su pueblo. De forma que podía haberse enfrentado a los pueblos y salir victoriosos. Isaías se opone a esta política de alianza de los reyes de Judá con los imperios extranjeros y llamó a confiar en la alianza con Jehová. Dice el texto, los egipcios no son dioses, simplemente son seres humanos.
Sus caballos son de carne y no vivirán para siempre. El espíritu es contrastado aquí con la carne. El espíritu es permanente, la carne es temporal. Los caballos de guerra son instrumentos humanos y quien los posee tiene las limitaciones de la naturaleza humana. Esto es lo que quiere decir el profeta con los caballos de carne. La carne es temporal, lo hemos visto. Imperios todopoderosos establecidos bajo el poder militar han derrumbado, han caído a lo largo de la historia. ¿Lo miramos hacia atrás? Es muy fácil mirar hacia atrás y tener información. ¿Dónde está Roma? ¿Dónde está Macedonia? Aquel gran Alejandro Magno. Más recientemente, ¿dónde está Napoleón? Sin embargo, ¿dónde está el reino de Dios? El reino de Dios es permanente, invisible pero permanente. Tenemos la tentación nosotros de creer que Dios no va a proteger y cuidar de nosotros como pueblo, como individuos. Pues podemos tener la tentación. ¿Pensáis que aquello que sucedió con el pueblo, que además fueron testigos de grandes hechos poderosos? Le podríamos preguntar a Isaías. Isaías no le preguntaría: ¿no recordáis la historia que hemos repetido a nuestros hijos? ¿Dónde sucumbieron los carros de Faraón cuando se enfrentaron a nosotros como pueblo? ¿Dónde? ¿No lo recordáis? ¿Lo recordáis? ¿Dónde? ¿Dónde están esos carros? En aquel momento, Egipto tenía un enorme poderío militar. Sucumbieron en las aguas bajo el poder de Dios. ¿Qué armas tenían el pueblo de Dios? La confianza en un líder, en un varón, en un Dios, porque era un pueblo dubitativo, se movía, como dice aquí el texto: vosotros edificáis dioses y abandonáis al Dios que tiene el poder. Queridos hermanos, ¿creéis que Dios tiene poder? Amén. No nos falte la confianza en Él. Es lo que dice aquí: Dios tiene la soberanía del mundo, es el rey del mundo. Bien es cierto que ahora no actúa en su totalidad, actúa a través de su reino, de sus hijos. A ti te dicen, hacen un mal y tú dices: voy a vengarme. Y el Señor dice: para, no actúes, no pidas ojo por ojo, porque si no vamos a estar todos ciegos en el mundo. Todos nos hacemos daño. Tú rompe, pon paz, pon perdón y pon exigencia ética. No rebajes los valores. Significa esto que tú predica que no has de mentir, que no has de engañar, que no has de arrebatar la vida, porque Dios ha construido su vida y su mundo y su realidad sobre unos mandamientos permanentes. Cuando vivimos acontecimientos históricos concretos, nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Isaías dice: mirad, Dios está siempre presente. Hay una supremacía de lo espiritual y hay una realidad y una soberanía de Dios permanente. Dios contempla tus circunstancias personales, las circunstancias históricas, las circunstancias económicas, las circunstancias políticas, y en medio de estas circunstancias hace una promesa. Ha prometido protegernos, ha protegido cuidarnos, ha protegido guardarnos, ha protegido ampararnos. ¿Cómo? Lo cierto es que Dios tiene un poder. Si lo pudiéramos traducir en: Dios hace una cobertura espiritual sobre nuestras vidas. Dios hace una fortaleza interior para que seamos capaces de vivir conforme a lo que Él nos propone. Él hace que la persona no reciba un daño. Padre, te ruego que no le saques del mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo tendréis aflicción. En la oración de Jesús al Padre muestra esta preocupación. Padre, ayúdalos, cuídalos, protégelos.
Dice el texto de Juan 17, he manifestado, Padre, tu nombre, tu propósito, tu enseñanza a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra, han obedecido tu palabra, han tomado en serio tu mensaje. Es un mensaje radical. Vendría a decir Jesús, he vuelto a sentar las bases de que lo que el Padre enseñó a los antiguos, y eso he vuelto a decir que Dios está a vuestro favor. Dios no es vuestro enemigo, Dios es vuestro amigo. Dios está para cuidarte. Por favor, la gente piensa que hay un Dios, piensa que es como los otros dioses. No. Eso es lo que hace el adversario, el enemigo, llevar a nuestro corazón el hecho de que Dios pueda ser nuestro enemigo. No. Dios es nuestro amigo. ¿Tú valoras la amistad? Mirad, en la tierra podemos tener amigos, y gracias a Dios a que los encontramos. Podemos tener familia. Pero insisto en lo que dice Dios. Es posible que en la tierra tu mejor amigo te falle. Yo nunca te fallaré. Yo siempre estaré a tu lado. Cuida de tú estar al lado mío. Porque te doy garantías de que si vives a mi lado, tu vida va a ir bien. No que todo te va a ocurrir sea bueno, sino que tu vida te va a ir bien. Porque yo voy a estar contigo cuidándote. Pero Señor, no debe ser tan cierto cuando vemos en la historia. Por eso, aprende de la historia. Tú comete tus propios errores, no cometas lo que la historia te enseña en otros. De todos podemos aprender, hasta de los más malos. Se os ha contado la anécdota que decía mi vecino, que por cierto estuve ayer. Y me decía, muchos jóvenes en Estados Unidos llegaban a mi despacho como psicólogo del colegio y me ponían los pies encima de la mesa. ¿Qué me va a decir usted a mí? Las chavalas que tengo, ese coche que tengo ahí en la calle. Yo, en humildad, les decía, pero no vas a tener vida para disfrutarlo. Cuando vives por mal camino, la vida se acorta. Esto es algo que los jóvenes han de aprender. Por eso Dios dice, hay bendición cuando respetamos las enseñanzas de nuestros padres, cuando honramos a nuestros padres y a nuestras madres, aunque no los comprendamos, siempre y cuando nuestros padres nos transmitan la enseñanza de Dios, porque hay veces que nos ha tocado en suerte unos malos, no ejemplares. Pero simplemente es importante decir que aunque tu padre y tu madre no sean todo para ti, yo seré un padre protector para ti. Padre Santo, a los que me has dado, ¿qué? Guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando yo estaba con ellos, Señor, yo los cuidaba, les enseñaba, los corregía. Pero ahora, Señor, voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Les he dado tu palabra, la han obedecido. ¿Y qué hizo el mundo? Los aborreció. ¿Por qué los aborrece? ¿Por qué rechazan a un cristiano? Estás en medio de borrachos, tú no bebes, ¿te crees que te miran bien? ¿Te crees que te miran bien? Te dicen, este chaval de dónde ha salido. Estás en medio de gente que se droga y España es un país de consumo de droga muy grande, tú no te tomas ni un porrito y te dicen, ¿y este bicho de dónde ha salido? Pues mira, este bicho ha salido de la sangre y el perdón de Jesucristo. Y este bicho es tan dependiente como tú de sustancias. Pero yo me infiltro en mis venas y en mi espíritu el Espíritu Santo. Cuando veo una debilidad y necesito apoyarme en algo, digo, Señor, que me caigo, que me pierdo, asísteme, protégeme, cuídame. Y el Espíritu Santo me ampara. ¿Y sabes lo que ocurre? Como estos muchachos fuertotes que están delante de mí. Cuando tienen una debilidad van al gimnasio y se ponen a mí, más pesa, ¿por qué? ¿Y qué se dan cuenta? Que se hacen fuertotes. ¿Por qué? Porque es el camino de Dios. Al igual que lo hacemos con los músculos, lo hacemos con el espíritu. Le damos la oportunidad a Dios y nos fortalece. Y ya Dios, no necesitamos tanto al Señor porque dice, mira, voy a asistir a otro más débil. Tú te has fortalecido porque has confiado en mí.
porque has ido al gimnasio de la vida y te has superado. Padre, Padre, protégelos, el mundo los aborrece porque no participan de sus vicios. Oye, a todos nos gusta, ¿eh? Por cierto, Dios, y vuelvo a insistir que haya esta medida para que nadie se equivoque, Dios quiere que vivamos gozando. Amén. Y seamos fiesteros, pero fiesteros en el nombre de Dios. Amén. Gocemos y disfrutemos de la vida, porque Dios lo hizo todo bueno en su tiempo y nos hizo a nosotros administradores para que lo disfrutemos. Amén. Lo que Dios dice es, por favor, no me apartéis de vuestra vida, no me apartéis creyendo que podéis confiar en poderes humanos o en políticas humanas que no están reflejando mi enseñanza. Y sabéis en el mundo en que vivimos. Sabéis el mundo terrible donde vivimos. Es todo el mundo, pero ahora sabemos más, porque tenemos mayor información y sabéis. Padre, no te pido que los quites del mundo, simplemente te pido que los guardes del mal. Decíamos, la última vez que prediqué, que nosotros éramos herederos de una promesa. Dios iba a reivindicar a su pueblo. Los cristianos, a esa minoría, frente a esa mayoría de pueblo, nosotros como evangélicos en España hemos sido una minoría. Muchos hermanos nuestros aquí tenían dificultades para conseguir trabajo e incluso para obtener un matrimonio en un país católico. Ser evangélico éramos unos bichos raros y teníamos legalidades e impedimentos legales. Y gracias a Dios a que aquellos que lucharon por la libertad en España pudieron sacar adelante y permitir que esta iglesia fuera abierta. Aquí se ha contado que cuando se abrió este local, ahí atrás de vosotros había 2 policías secretas. Los vecinos no nos querían mucho, la calle no quería mucho. Vivimos tiempos aquí de libertad, pero ya sabéis la cantidad de países en el mundo donde los cristianos son perseguidos y asesinados y arrebatados sus vidas y sus bienes. Por eso nunca olvidéis, hermanos míos, orad por ellos. En vuestros propios países, ya no solamente un cristiano por ser cristiano, simplemente por ser un joven de paz, un joven que no quiere pertenecer a una pandilla, está perseguido. Vivimos en un mundo donde hay revueltas. Vivimos en un mundo donde te obligan a ponerte de un lado. Pero ¿cómo yo me voy a poner de un lado si el que está enfrente de mí es un hermano mío? Imaginaros simplemente en este conflicto Ucrania-Rusia. Por favor, si en las dos partes hay creyentes, ¿por qué hemos de asesinarnos? ¿Por qué hemos de asesinarnos? Si hay instituciones, por favor que sean para la paz. En el nombre de Dios no puede haber guerras, jamás. Si Dios me dice que no puedo hacer ni siquiera un mal pensamiento, ¿cómo Dios va a bendecir una decisión de guerra? ¿Cómo Dios va a bendecir a instituciones, a países, donde hacen del conflicto su negocio? Hermano mío, Dios pídele que nos preserve a nosotros y a los que están metidos en medio de este gran problema que son las guerras y los conflictos. Dios dice, prometo cuidarte. Un punto. Sabéis que lo enlazo, Isaías, 800 años, Cristo que sienta las bases y nos dice quién es Dios. Juan en Patmos, refiriéndose a aquella iglesia, dice, has guardado mi palabra, le dice a la iglesia de Filadelfia, la palabra de mi paciencia, y como tú has guardado mi palabra, yo te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Me vas a guardar en medio de una prueba universal? ¿Me estás hablando de lo que está sucediendo hoy, Señor? No lo sé, pero yo lo podría aplicar. Vivimos en un momento de una prueba universal. Escuchamos de gobiernos centrales, soberanos, de gente que no hemos votado, que no hemos elegido, que van a gobernar sobre nuestras vidas, sobre nuestra realidad. En ningún momento estos gobiernos apelan a la Biblia, al pacto con Dios, apelan a unos derechos tecnocráticos, tecnológicos, de superioridad, de conocimiento, pero en cambio siembran miedo, siembran temor. Y eso lo identifico con la palabra de Dios, que esas son las obras de Satanás y la acción de Satanás, no la acción de Dios. Porque nosotros predicamos a Cristo, si predicamos el amor de Cristo ya hay confianza y paz. ¿Amén? Amén. Nosotros
Creemos, como dice el texto de Tiatira, te voy a cuidar en medio de la prueba que ha de venir, y dice él, con una intención, para probar a los que moran sobre la tierra. Toda situación nos prueba, nos pone a prueba, para ver de qué lado vamos, del lado del bien o el lado del mal. Nosotros vimos que la lealtad, que la confianza en Dios tiene recompensa segura. Somos llamados a resistir. Hoy oímos la palabra resiliencia por todas partes. Tenemos la palabra resistir, que es castellana más bonita. ¿Sabéis lo que es resistir? Sufrir un padecimiento físico o moral a una persona que lo causa sin dejarse vencer por él, sin quejarse o tratar de evitarlo. Dios nos ha dado como cristianos la capacidad para resistir, para sufrir el mal, sin quejarme. ¡Ay, cuánto me pides! ¿Cuánto me pides, José Manuel? ¿Dónde está José Manuel? ¿Cuánto me pides? Sin quejarme. A mí, si me pisan, grito. No quejarme es mucho, pero al menos sí sé que la resistencia es el camino de Jesús. Jesús nos sirve de inspiración. Debemos caminar mirando a nuestro Maestro. Hebreos capítulo 12, ¿os acordáis? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, por eso, porque sabía que había un gozo, si cumplía el plan de Dios, el plan del Padre, habría un gozo en su corazón, profundo. Pedro, Señor, no vayas a Jerusalén, no te conviene. Allí hay peligro para ti. Apártate de mí, Satanás. Si yo no voy a Jerusalén, si yo no hago el sacrificio, si yo no llevo hasta las últimas consecuencias el camino que inicié, no hay libertad para los seres humanos, no hay redención. Pero ¿sabéis una cosa? Aquel Jesús que fue crucificado, que fue enterrado, resucitó. Y porque resucitó es que la iglesia sigue viva hoy en día. Porque Dios y Jesús está presente en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo nos da el poder para vivir confesando que Cristo está en nuestras vidas. Amén. Amén. Y lo vamos aquí otra vez a conmemorar. El pan y la copa no es decir, Padre, Jesús dedicó su vida, no la última semana, sino desde su niñez. ¿Dónde está Jesús? Jesús estaba en Jerusalén discutiendo con los sabios, diciendo, familia, papá, mamá, ¿no sabéis que en las cosas del Padre me es necesario estar? Jesús estaba desde su adolescencia tomando conciencia que su vida era una vida de dedicación a Dios. No se perdía. No obstante, Jesús vivió como un niño normal, como un joven normal, hasta que comenzó el ministerio, que fue muy anormal. No era lo normal, porque Jesús era bien diferente. Jesús nos llama a resistir, y que la palabra de Dios nos dice, poner los ojos en Jesús. Cuando sientas, cuando en tu vida veas que lo que te ocurre no es del todo, compárate con Jesús. ¿Qué hizo Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar ahora? Porque si tú actúas conforme a Jesús, Jesús dice al Padre, el Padre te va a cuidar, el Padre te va a guardar, el Padre te va a dar fortaleza. Haz siempre el bien, haz siempre el camino de Dios. Padre, Padre, nos dice Jesús. La resistencia de Jesús es la garantía de que Él se identifica con nosotros, porque cuando Él mismo padeció al ser tentado, puede siempre socorrer a los que son tentados. ¿Os acordáis de la última predicación? Dioses, si existen, no están preocupados por nosotros los vivos. ¿O no? Dioses no existen. No. La palabra de Dios nos dice, Dios ha vivido entre nosotros, ha sufrido como nosotros y tiene la capacidad para comprender todas nuestras necesidades, nuestras debilidades. Y Él se acuerda de que somos polvo. Cuando tú peques, recuerda que el Señor sabe que la tentación de pecar, la tentación de no estar a la altura, la tenemos todos. Pero Dios pina ¿para qué? Para decir, levántate que te amo. Venga, tira para adelante. Te doy otra oportunidad.
¿Y cuántas me vas a dar, Señor? Infinitas. Si estás dispuesto a vivir conforme a mi voluntad. Si te equivocas, no tengas miedo de entregar tu vida a Cristo, porque Cristo jamás te va a decir: ¿has visto? Otra vez has metido la pata. No, gracias por darme otra oportunidad de levantarte. Gracias por darme otra oportunidad para cuidarte. A veces una mamá se tropieza a un bebé y ¿qué dice? ¡Bruto! ¿Te has tropezado otra vez? No, la mamá sabia, el papá sabio sonríen y dicen: mi niño, venga para arriba, ya te fortalecerás, ya crecerás. Dios siempre nos ama y nos cuida. Los judíos decían: hay dos mundos, el presente, donde el mal parece que se hace fuerte, y el futuro, donde el bien va a triunfar. Jesús dice: no, el bien ya ha triunfado, la victoria ya está admitida, ya está conseguida. Que sepas que actuar en la vida en el nombre de Dios te hace victorioso. ¿Dónde está Egipto? ¿Dónde están los faraones? ¿Dónde está el gran imperio? ¿Dónde están esos carros de combate? Pero la obra de Dios es permanente. No la pagan la violencia humana. Y eso que según el portal de Puertas Abiertas hay 196 países que de una forma u otra sufren persecución. El fuego de Dios en el alma humana, en el espíritu humano, sigue encendiendo, dándonos valor, dándonos la capacidad para resistir. Acabo. A este tiempo se refiere Juan cuando escribe a las iglesias. Hasta cuando tiempo llegue a su fin y el mundo deje de existir, el que se mantiene fiel a Cristo estará salvo bajo su protección. ¿Lo crees? Amén. Hermano mío, no sé el tiempo y las circunstancias que hemos de vivir. Lo que sí te pido en nombre del Señor Jesús es que mantengas tu confianza en Él, en medio de cualquier circunstancia. ¿Cómo obra Dios? Algunos me dicen: ¿cómo obra Dios? Y tú dices: yo no lo sé. Cuando Jesús dice cómo actúa el Espíritu Santo, dice: ¿tú sabes de dónde viene el viento? Pues así somos nosotros. No sé de dónde actúa, por dónde entra, por dónde actúa. Lo que sí sé es que Dios actúa en mi vida. Y Dios quiere que todos aquellos que le conozcamos vivamos permanentemente en esta solicitud. Padre, confío en ti, confío en tu poder. Y también Jesús anuncia a todos aquellos que no han creído para que le den una oportunidad, para que le deis una oportunidad. Mirad, si Dios es para vosotros, ese poder, ese ayuda, ese protector, ese cuidador, ese amparador. Sé que el Señor ha puesto en su iglesia sus ángeles, su amor, su cuidado, y se ha empeñado en esto hasta que le veamos el fin del mundo. Vamos a tomar de este pan y de esta copa, sabiendo lo que siempre os repito: Padre mío, ayúdame a vivir mi vida dedicada a ti y ayúdame a vivir confiado en que tu poder es un poder soberano. Amén. No son los reyes de este mundo, no son los presidentes de este mundo quien gobiernan, ni mi vida ni mi eternidad. Pongo mis manos en ti.